Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 18 y versículo 1, donde dice: Respondió Bildad, suita, y dijo: podemos apreciar que, irritado hasta el último grado, porque Job debe tratar sus consejos con tanto desprecio, ya no es capaz de mantener sus posiciones dentro de los límites de la decencia. Por tanto, procede a ultrajar abiertamente y, encontrando poca atención por parte de Job a sus argumentos, trata de atemorizarlo para que se someta. Y con ese fin, dibuja un cuadro aún más terrible del final de un hombre malvado que cualquier anterior, incluyendo todas las circunstancias de las calamidades de Job, para que pudiera percibir claramente la semejanza y al mismo tiempo también insinuando que tenía mucho peor que esperar, al menos que lo previniera con un rápido cambio de conducta, que fue la más alta arrogancia en él suponer que él era lo suficientemente importante como para ser la causa de alterar las reglas generales de la providencia, y que también era mucho más conveniente para el bien de todos que él, por su ejemplo, debe disuadir a otros de andar en el mismo camino de maldad e insensatez. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablaremos. Comienza diciendo: ¿cuánto tiempo pasará antes de que te despiertes? ¿Y cuánto tiempo continuaremos con esta disputa? ¿Por qué, hermanos míos, no dejáis de hablar con Job, que está tan trastornado por sus pasiones que no es apto para hablar con él? Al menos absténganse de continuar hasta que tanto usted como él entienda mejor el tema, porque si se considera que Bildad se dirige a sus dos compañeros, debe de haber tenido la atención de reprenderlos por hacer uso de discursos demasiado largos y aconsejándole primero que consideren bien el tema y luego que hablen directamente al propósito. Pero por otro lado, muchos comentaristas entienden que se dirige a Job, usando aquí, como también en Job capítulo 18 y versículo 3, el número plural según el idioma común de la lengua oriental, que era hablar así a o de una persona, especialmente si era de gran eminencia. En este caso debe de haber tenido la atención de censurar a Job por confundir la causa con cavilaciones y excepciones y pedirle que presentara un caso claro en el que se supiera que un hombre justo había recibido un castigo infligido sobre él, o bien reconocer la culpa, verdad de la máxima establecida, que el castigo era una señal segura de maldad. Continúa diciendo: fíjate y después hablaremos. Es decir, considera mejor el asunto y entonces hablaremos de él con más provecho. O por otro lado, infórmanos, o como dice el hebreo, haznos entender. Ya que no miras como hombres, ignorantes, brutos, como sigue, instruyendo e informándonos. Deja de cavilar y presentar tus fuertes razones para que podamos considerarla y ceder a su peso o responderlas. Continuará con el versículo 3 y 4, donde dice: ¿por qué somos tenidos por bestias
y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Comienza diciendo por qué somos contados como bestias, es decir, hombres ignorantes y necios. Y también dice, y reputado vil a tus ojos. En hebreo sería contaminado o inmundo, es decir, no apto para ser conversado con o despreciable como tales cosas son. Por tanto, se desgarra a sí mismo en su ira, como también señala Job, capítulo 17, versículo 4 y versículo 10. Note que Job hace como si dijera, o tú que te desgarra a ti mismo. Te quejas de nosotros por enfadarte con nuestros discursos, cuando, en verdad, tú mismo eres tu mayor atormentador. Continúa diciendo, ¿será abandonada la tierra por ti? Es decir, ¿deberá Dios por ti, para evitar tus quejas y clamores, entregar el gobierno de la tierra y de los hombres y de las cosas en ella, y permitir que todas las cosas caigan por casualidad y promiscuamente a hombres buenos y malos, sin consideración alguna? Y también a su verdad, su sabiduría o justicia? Continúa diciendo, y será quitada la roca de su lugar. Por tanto, serán alterados los consejos de Dios que son firmes e inmovibles, que las rocas y todo el curso de la providencia para cumplir con sus fantasías o humores. Continúa ahora con los versículos 5 al 7, donde dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la estrella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Dice sí, es decir, tenerlo por seguro las cosas que es verdaderamente cierta, a pesar de tu insatisfacción y oposición a ella. También dice que la luz de los impíos se apagará, es decir, toda su gloria y felicidad perecerá. Continúa diciendo, y la chispa de su fuego no brillará. Por tanto, su luz es sólo una chispa, que brilla intensamente por un momento, pero pronto se extingue. Continúa diciendo, la luz será oscuridad en su tabernáculo, es decir, en su familia. En lugar de su antiguo esplendor, tanto él como sus hijos caerán en el desprecio y la miseria en extremos. Continúa diciendo, y su vela se apagará con él, es decir, su gloria no descenderá a su posteridad, como lo diseñó y también esperó, sino que morirá con él. También nos habla y dice que los pasos de su fuerza, es decir, sus pasos fuertes por un hebraísmo vulgar, sus intentos y también acciones, las que parecen estar ideadas con la mayor fuerza de entendimiento y llevadas a cabo con la mayor resolución. Continúa diciendo que será estrechado, es decir, será estorbado y enredado. Por tanto, se verá arrojado a las dificultades y perplejidades, de modo que no podrá proseguir y llevar a cabo sus empresas. Sigue diciendo que su consejo lo derribará, es decir, será destruido por sus propios artificios, ya sea porque Dios lo entregará a errores peligrosos y destructivos, o porque se opondrá a él y volverá sus propios dispositivos contra él. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice, porque res será echada a sus pies y sobre malla andará. Comienza diciendo, él es arrojado a una res por sus propios pies, es decir,
por su propia elección, diseño y acciones. También dice que anda sobre un lazo, o como puede traducirse las palabras, corre de un lado a otro sobre las redes, y por lo tanto debe de ser enredado y destruido. La metáfora, dice, está tomada de una bestia que los cazadores han conducido a las redes, ya que corre de aquí para allá, esforzándose por encontrar una salida, pero la res lo enreda más y más, hasta que finalmente lo atrapa. Continúo ahora con los versículos 9 y 10, donde dice: Lazo prenderá su calcañaz, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. Comienza diciendo que un lazo lo tomará por el talón, es decir, lo agarrará fuerte para mantenerlo en esas angustias. Continúa diciendo, y el ladrón prevalecerá contra él. En hebreo es el hombre horrible o temible. El cazador que le tendió la trampa vendrá sobre él cuando esté atrapado, lo tomará y lo despojará y lo matará. Sigue diciendo, el lazo está extendido para él en la tierra, es decir, donde no lo percibió, ni tampoco lo esperaba. El lazo anterior se lo tendió a sí mismo, pero otro le tendió este. Continúo ahora con los versículos 11 y 12, donde dice: De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Comienza diciendo que los temores lo atemorizarán, tanto de los hombres como de Dios, y también de su propia mente inquieta y de su conciencia culpable. Sigue diciendo, y ponerlo de pie. Por tanto, lo obligará a huir de diferentes maneras, sin estar a salvo en ninguna parte, pero perseguido por temores de un lugar a otro, que como traduce Obriguet, se extenderán alrededor de sus pies, y por tanto su fuerza o sus hijos, que son llamados la fuerza del hombre, o más bien sus riquezas, poder y prosperidad. Continúa diciendo, mordidos por el hambre o hambrientos, es decir, completamente consumidos. Por otro lado, la Vulgata lo traduce en Génesis capítulo 19, versículo 3 y el Salmo 127, versículo 4, donde dice que su fuerza será consumida por el hambre y la destrucción estará lista a su lado. Le acompañará como un compañero constante o lo seguirá a los talones como un siervo diligente. O bien puede también aludir a una flecha atada a una cuerda y lista para ser disparada en contra de él. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Comienza diciendo que úlceras inmundas consumirán su piel. Una muerte prematura destruirá a sus hijos. Hay comentaristas que están de acuerdo con esto porque este sarcasmo se adoptó peculiarmente al caso de Job, cuya piel fue consumida de esta manera y cuyos hijos habían sido destruidos de esta manera. Por tanto, se debe de considerar y se debe de haber tenido ocasión de observar con frecuencia en este libro cuán a menudo, en medio de la sublimidad de las metáforas orientales, el autor abandona la metáfora y trata su tema con toda sencillez, como en el presente caso, habiendo hablado del hombre malvado bajo la metáfora de una bestia salvaje, atrapada
en una trampa. En este versículo ya no lo considera de esa manera, sino que habla de él inmediatamente en su propio carácter. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Nos habla de su confianza, es decir, todo el asunto de su confianza, sus riquezas e hijos. Dice que será desarraigado de su tabernáculo, es decir, de su habitación, y también en cuanto a la pérdida de su confianza. Continúa diciendo que lo llevará ante el rey de los temores, o bien a miedos extremos y horrores de la mente, o a la muerte que incluso Aristóteles llamó el más terrible de todos los terribles. Y esto hará ya sea porque lo expondrá a sus enemigos, quienes lo matarán, o porque el sentido de sus decepciones, pérdidas y peligros le romperá el corazón. Continuará con el versículo 15, donde dice: en su tienda morará como si no fuera suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Comienza diciendo que habitará en su tabernáculo, es decir, destrucción expresado, y fijará su morada con él, porque no es de él, ya que la ha obtenido de otros con engaño o violencia. Continúa diciendo: azufre será esparcido sobre su morada, es decir, será completamente destruido como si fuera por fuego y azufre. Aquí parece aludir tanto a la destrucción de Sodoma, que sucedió no mucho antes de estos tiempos, como al juicio que cayó sobre Jod, como señala Jod capítulo 18, versículo 12, y Jod capítulo 1, versículo 16. Cuando el extranjero haya tomado y saqueado su morada, lo dejará como un lugar anatema, y la quemará con fuego y azufre, para que no quede monumento de una persona tan vil sobre la tierra. Por otro lado, la interpretación de Ear de este versículo es: podrán su habitación en su tienda, porque no tiene sobreviviente. Se rociará azufre sobre su habitación, que es tanto como decir, puesto que no tiene a nadie que lo sobreviva, su posteridad es completamente exterminada. El horror toma posesión de su habitación y es rociada con azufre, para que ninguna persona pueda habitarla jamás, pero que pueda seguir siendo un objeto de terror para las edades futuras. Note que la imagen es grandiosa y digna del estilo trágico. Continúa ahora con los versículos 16 al 19, donde dice: abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Comienza diciendo: sus raíces se secarán, es decir, será destruido tanto de raíz como de rama, tanto él mismo como su posteridad, ya que su recuerdo perecerá. Por tanto, en lugar de ese honor y renombre que él se proponía y esperaba tener, tanto mientras vivió como después de su muerte, no será recordado, al menos que sea con desprecio y reproche. Continúa diciendo que será arrojado de la luz a las tinieblas, es decir, de un estado próspero a la desgracia y a la miseria, y al sepulcro, la tierra de las tinieblas. También nos dice que no tendrá hijo ni sobrino, pero si alguno de ellos sobrevive, estará en manos y poder de extraños, o más bien de sus enemigos, y no entre su propio pueblo.
Continúa ahora con los versículos 20 al 21, donde dice: Sobre su día se espantarán los de Occidente, y pavor caerá sobre los de Oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Comienza diciendo que los que vengan después de él y oigan de su fama, por tanto se asombrarán de su día, es decir, el día de su destrucción, y se asombrarán de lo repentino y terrible de esto. Como los que iban antes, se asustaron con sus mayores. Así lo traduce Ear, que fueron presa del horror, es decir, aquellos que vivieron en el tiempo y lugar donde este juicio fue infligido. Por otro lado, en el hebreo se traduce cuando dice se agarraron de horror. Hermosa metominía, como si se agarraran de los caballos que por el terror en que estaban se enrizaron. O bien, por otro lado, se llenaron de horror, en parte por la humanidad y la compasión, y en parte por el temor a que el juicio lo alcanzara también a ellos. El significado claro del versículo parece ser que sus mayores, que vivieron un ejemplo tan señalado de venganza divina, se sobrecogieron de horror, y cualquiera que, en tiempos posteriores, escucharan relatar su historia, quedarían asombrados ante ella. Continúa diciendo: ciertamente tales son las moradas de los impíos, es decir, esta es una descripción justa de su miserable condición al fin, y así serán humillados los que deshonran a Dios. Y note que según Elifaz era el sentido unánime de la era patriarcal basado en su conocimiento de Dios y de las muchas observaciones que habían hecho sobre las dispensaciones de su providencia. Sigue diciendo: y este es el lugar del que no conoce a Dios, es decir, que quien no está verdaderamente familiarizado con Él y reconciliado con Él, quien no lo conoce experimentalmente y prácticamente para verdaderamente tenerlo, amarlo y servirlo, o quien, profesando conocerlo por obras, lo niegan. Así pues, vemos cuál es el principio y cuál es el fin de la maldad de la humanidad. Note que el principio de esto es la ignorancia de Dios, ignorancia por otro lado que es voluntaria, porque Dios ha hecho a todos los hombres aquellos descubrimientos de sí mismo que son suficientes para hacer inexcusables para siempre a aquellos que viven y mueren ignorantes de Él y desobedientes también a Él. Por tanto, el final de esto es la destrucción total. Continúa diciendo: son la morada de los impíos, es decir, se tomará venganza sobre aquellos que no conocen a Dios y no obedecen su voluntad revelada. Es por eso que estamos atemorizados y no pequemos, porque ciertamente será amargura en el último fin. Es más, pongámonos en contacto con Él y estemos en paz, porque así nos vendrá el bien en el tiempo, ahora y en la eternidad. Y voy concluyendo con esto. Bildad dio un ejemplo tras otro, enumerando las tribulaciones que caen sobre el hombre impío. Y lo hizo sí identificar directamente al hombre impío con Job, ya que dio a entender con claridad que era precisamente Job de quien estaba él hablando. Por otro lado, las expresiones luz, llama y lámpara indican que la seguridad y bienestar rodean a las personas en todo momento, ya que cada vez que se usa la expresión luz en la Biblia, tiene una connotación favorable.
Por otra parte, las tinieblas representan confusión, tropiezo, pérdida, maldad y muerte. Según Bildad, así es el destino del impío. Y también Bildad comparó al impío con un árbol moribundo y sin ramas. Esa clase de persona no tendría descendientes y su nombre desaparecería de la tierra. En contraste con lo que ocurre en el día de hoy, la sociedad del Antiguo Testamento consideraba que era una gran bendición el tener muchos hijos, como señala el Salmo 127 y el Salmo 128. Dios note que había bendecido a Job y a su esposa con 10 hijos, como señala Job capítulo 1 y versículo 2. Por otro lado, la gente se sentía privada de algo e infeliz si no tenía hijos. Así le ocurrió, por ejemplo, a Sara, en Génesis capítulo 16 y versículos 1 al 5, y también a la esposa de Manoa, en Jueces capítulo 13 versículo 2, y a Ana en el primer libro de Samuel capítulo 2 versículos 6 al 11. Sin embargo, ahora Job había perdido a sus 10 hijos. Al oír las crueles palabras de Bildad, debe de haber sentido el filo de cada sílaba que había pronunciado en el que decía ser su amigo. Y al final de este capítulo, Bildad está representando al impío y a la posición del impío, así como también el fin al que llegará. Y parecería que Job está al final de su camino, ya que Bildad dice: así es como van las cosas. ¿No encaja esto contigo, Job? Y parecería que así fuera en esta ocasión. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos señala aquí precisamente en este libro de Job, capítulo 18, versículo 21, nos dice: ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Es decir, aquellos y aquellas que no reconocen, ni temen, ni sirven a Dios, como se usa en esta frase. Y como también nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y también la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, esto a muchas personas no les gusta, sobre todo a los ateos, a los impíos, a los injustos y a todo aquel que hace maldad. Pero debes de considerar que esto no lo estoy diciendo yo, sino que esto lo dice Dios y lo dice en su palabra, para que el hombre venga al arrepentimiento y se pueda reconciliar con Dios. Es por eso que ahora tú, mi amigo, mi amiga oyente, puedes poner el remedio en cuanto a tu creencia y a tu relación con Dios. Si nunca has tenido esta relación con Dios, si no has tenido comunión con Dios por medio de Jesucristo, pues yo te animo ahora en este momento a que tú puedas reconciliarte con Él por medio de una oración. Ora conmigo y hazlo con toda confianza y pon tu fe en lo que vas a decir y di: Dios eterno, vengo ante ti ahora y vengo en arrepentimiento, porque nunca te he reconocido ni te he temido y mucho menos te he servido. Y todo ello es producto de mi ignorancia. Pero ahora te quiero pedir perdón por todos mis pecados, que son muchos, y me arrepiento de todos ellos. Te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.